ahora sí que sí, ya es una realidad. iOS 17 por fin se ha presentado de forma pública y a pesar de que yo estoy grabando esto un par de días antes del Apple Event, por lo tanto no puedo decirte si realmente ya te la puedes descargar hoy mismo o habrá que esperar una semana más. Pero lo que sí que tengo claro es que yo ya lo tengo en mi iPhone y he podido probarlo durante unos días y he encontrado 22 trucos que algunos son un poco más ocultos que otros y que creo que pueden servirte a ti para sacarle el máximo provecho a la actualización de iOS 17. Os enseñé por mi Instagram mi nueva pantalla de bloqueo y me habéis preguntado que cómo he puesto esa tipografía. Y es que el primer truco o la primera funcionalidad obvia de iOS 17 es el poder hacer o más gruesa o más fina la tipografía de tu pantalla de bloqueo. Y por si te lo estabas preguntando, esta es la tipografía y la configuración que yo le he dado ahora a mi iPhone. Seguimos en la pantalla de bloqueo porque me he dado cuenta, y yo no sé si esto ya estaba antes, pero nunca lo había visto, y es que ahora cuando tú, por ejemplo, si tienes una foto en formato cuadrado o apaisado, si lo quieres poner de fondo de pantalla, verás que se te adapta como siempre a lo máximo que puedas hacer. Pero ahora, si coges los dedos y la haces pequeñita porque quieres que se vea el sujeto bien y no tan ampliado, vas a ver que ahora los bordes de arriba, los bordes superiores, se difuminan. De esta forma podemos seguir viendo la hora de forma correcta, y aunque es verdad que a mí no me acaba de convencer el resultado, me parece una muy buena funcionalidad para aquellos que queráis poneros una foto más apaisada y queráis que se siga viendo bien esa foto. El siguiente truco que he descubierto es que han vuelto los fondos en formato vídeo o imágenes animadas. ¿Cómo podemos hacer este efecto? Que la verdad es que es bastante curioso. Pues bien, simplemente tienes que capturar tu foto en formato live y una vez lo tengas, simplemente establecer como fondo de pantalla. De esta forma, lo que vas a poder conseguir es que cuando desbloquees tu iPhone vas a poder ver esa animación, que es básicamente la reproducción de esa imagen en live, y así sucesivamente cuando lo bloquees y lo vuelvas a encender, se va a volver a ver esa pequeña animación hasta que se captura como una foto estática. Es bastante curioso, así que si estabas buscando el poder hacerlo, pues que sepas que es un nuevo truquito de iOS 17. Y hablando de movimiento, seguimos con el siguiente truco, porque es verdad que, a ver, yo llego meses tarde, tenéis un montón de creadores que ya os han hablado de iOS 17 o las funcionalidades que trae, entonces todos sabemos que ahora en Mensajes, la aplicación Mensajes, podemos tener stickers y enviarlos como si fueran reacciones. Esto no es ninguna novedad, pero el truquito es que podemos editar esos stickers. Y no solamente poniendo efectos, que están bastante chulos, sino también podemos enviar stickers o GIFs recortados en movimiento, vaya. Y esto simplemente lo único que tienes que hacer es que cuando hayas hecho ese sticker, mantenemos pulsado y le damos a editar efecto. Y obviamente estoy dando por hecho que esa imagen que has cogido ya ha sido capturada previamente con Live. Vaya, igual que el efecto que te he explicado antes para el fondo de pantalla. Pues bien, con esa foto en Live, el móvil va a entender que está en movimiento y vas a poder ver ya el icono de Live. Si hacemos clic aquí, ahora vas a poder tener tu sticker en movimiento y ya está. Puedes reaccionar a los mensajes que tú quieras o enviarlo como sticker, que cuando se envíe se va a ver ese sticker en movimiento, ya sea el gesto que hayas hecho. Me quedo en la aplicación Mensajes y hay una cosa curiosa que he detectado y que antes no estaba y me parece un puntazo. Y estoy hablando de hacer una pequeña pausa en las notas de voz. Primero, antes de todo, deciros que la interfaz en los mensajes ha cambiado, ¿vale? Esto es un cambio de estética que viene con iOS 17, por si estáis un poco perdidos. Básicamente ahora tenemos que hacer clic aquí en el lateral y se nos despliega este abanico de opciones. Antes lo teníamos todo en la misma línea y ahora lo tenemos de esta forma. Entonces, ahora, con las notas de voz, simplemente haciendo clic donde pone audio, va a empezar a grabar automáticamente esa nota de voz. Ahora no hace falta que mantengas pulsado ni hagas clic en nada más, simplemente empezará a grabar. Una vez hayas grabado ese audio, imagínate que tú estabas grabándolo y de repente han picado el timbre, ha ladrado tu perro o cualquier cosa que haya podido interrumpir esa nota de voz. Pues simplemente tienes que parar con el botoncito de parar y ahora vas a ver que no se envía, sino que la puedes como revisar, por así decirlo. Y hay un botón que ya ves ahí que es simplemente un más y unos segunditos y eso sería para seguir la nota de voz. Así que puedes hacer una breve pausa y seguir grabando esa nota de voz para tu amigo, tu madre, para quien sea. Y ahora sí, cuando ya la tengas, le damos a enviar. Y así es como se envían ahora las notas de voz en Mensajes. Otra de las cosas que ha llegado nueva, y eso sí que lo vimos en la keynote de julio, si no recuerdo mal, es que podemos por fin responder a los mensajes que nos hayan enviado, como pasa por ejemplo en WhatsApp.
o incluso en Instagram. Y es que es tan sencillo como que cuando tú estás recibiendo muchos mensajes y quieres responder a uno en concreto, simplemente deslizando a la derecha te van a dar la posibilidad de responder a ese mensaje que tú hayas seleccionado. Y todo lo que vayas escribiendo hasta que no quites ese menú, todo se va a hacer como una respuesta. Así que está bastante curioso y creo que también es un puntazo. Otro truco que creo que es bastante interesante y que creo que deberíamos activar para que nuestras fotos estén bien niveladas es ni más ni menos que el nivel, que es una nueva opción que vas a poder encontrar en ajustes, en cámara, y aquí ya vas a ver que puedes activar eso que se llama nivel. ¿Y qué es? Pues básicamente ahora cuando tú hagas la foto o el vídeo, cuando empieces a inclinarlo vas a ver que aparece una línea en medio. Cuando las líneas coincidan, esa foto estará nivelada. Así la hacemos directamente nivelada y nos ahorramos un paso más en la edición. Y truco extra de la cámara que nunca te he contado, pero que lo utilizo prácticamente siempre que hago una foto desde arriba, es que si quieres hacer fotos totalmente cenitales, y es que simplemente coges el iPhone y empiezas a ponerlo así, recto contra el suelo, básicamente. Ahora vas a ver que sale como un simbolito, un más, y cuando hagas coincidir esas líneas habrás conseguido una foto perfectamente alineada y por lo tanto perfecta desde arriba. Lo habéis visto en la miniatura y sí, una de las mayores novedades, aunque realmente es más estética que otra cosa, es la posibilidad de poder crearnos un póster de contacto. ¿Y eso qué es? Pues básicamente es tu tarjeta de identificación, que básicamente cuando compartes tu contacto con otro iPhone con esta nueva funcionalidad, que es básicamente unir los iPhones desde arriba, se comparte ese póster o esa tarjeta donde a la otra persona se le guarda directamente en sus contactos. Así que bueno, es una forma de personalizar un poquito más el contacto, que por si te lo estás preguntando, tu tarjeta es básicamente arriba del todo dentro de la aplicación Contactos, vas a ver tu foto y ahí tu nombre. Y abajo pondrá mi tarjeta. Si haces clic, entras en esta pestaña, vamos a editar y ahora vas a poder ver ya como esa tarjetita. Si le damos a editar, vas a poder personalizarla como tú quieras. Puedes poner emojis, fotos, tus iniciales e incluso modificar el color y ese emoji o esa foto de perfil. Si quieres recortar tus fotos de una forma más rápida, simplemente ahora en la galería de fotos coges cualquier foto y empiezas a ampliarla con tus dedos y puedes ver que arriba del todo aparece un icono como de recortar. Si haces clic, esa foto se va a recortar según tú hayas fijado ese nuevo tamaño. También se ha mejorado la interfaz de la edición de foto, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Y de hecho nos quedamos en esta interfaz nueva que te comento porque hay un truquito oculto y es que podemos añadir esos stickers que hemos hablado al principio, esos nuevos stickers que nos proporciona iOS 17 a todas nuestras fotos de una forma rapidísima. ¿Cómo se hace? Simplemente desde la interfaz de edición vamos al lapicito y una vez estemos dentro del lapicito, que es básicamente el menú marcación, ahora en el botón más de más opciones vamos a poder ver ya esa nueva opción de añadir sticker. Cuando hacemos clic nos aparecerán la pantalla de los stickers que hayamos creado, donde además podemos crear alguno nuevo si es lo que queremos, y también la carita donde podemos ver los emojis, que eso viene de fábrica, ¿vale? No tienes que hacer nada. Ahora cogemos cualquier emoji y cuando seleccionemos el que nos gusta, aparecerá en esa foto en alta calidad, emojis en alta calidad, chicos. Así que simplemente tenemos que ir arrastrando por donde queramos de la imagen. Pero si quieres por algún motivo poner un sticker que no sea un emoji, sino pues un sticker de lo que sea, hacer una composición, ahora lo podemos hacer desde el propio editor de fotos. Y seguimos con el siguiente que vas a flipar porque esto yo lo descubrí simplemente deslizando y he flipado. Ahora nuestras fotos son más inteligentes y es que han mejorado, no sé cómo, la posibilidad de que el iPhone detecte cosas. ¿A qué me refiero? Tú ahora busca, por ejemplo, una planta por tu casa, seguro que alguien tiene una planta en casa, bueno, pues ahora ves y haz una foto a tu planta. Voy a hacerlo yo ahora mismo mientras grabo este vídeo. Cuando tengas esa foto, ahora ves al carrete y dentro de la foto desliza hacia arriba, como para ver esas opciones. Atención porque aparece un nuevo menú que se llama consultar y aquí el nombre de lo que haya detectado tu móvil, en este caso una planta. Si hacemos clic en planta, nos va a decir qué planta ha detectado que es y además nos va a sugerir imágenes similares de Safari por si quisieras hacer una composición o buscar fotos para lo que sea. Y no solamente funciona con plantas, sino que una función muy chula es que, por ejemplo, si vas a un restaurante o has cocinado algo o tienes una foto de quien sea de Instagram y has hecho una captura de un plato de comida y vamos a la galería y hacemos lo mismo, deslizamos hacia arriba, nos va a decir consultar comida y si hacemos clic nos va a dar la receta de ese plato donde vamos a poder obviamente consultarlo en Safari. Y también esto lo hace con razas de perro y estoy segura que también lo hace con otras cosas que no he investigado. Esto lo probé sin querer y me encantó, así que trucazo aquí por si queréis investigar
qué plantas tenéis por casa. Y obviamente, aunque esto no es ningún truco porque realmente todo el mundo lo sabemos y de hecho lo he comentado antes, se ha mejorado la forma de compartir archivos con otros iPhone. No solamente los contactos, como antes te decía, sino que también tenemos la renovación de AirDrop. Y es que, como te contaba antes, si coges dos iPhones y los unes por la parte superior, se van a compartir de forma automática esas tarjetas que hemos creado en el truco anterior. En caso de no teneros agregados, vais a poder ver esas tarjetas en cada móvil, y si os tenéis agregados, simplemente vais a ver como que se ha establecido una conexión con esa persona. No solamente podemos hacer eso, como te he dicho, se ha mejorado AirDrop, y es que ahora, aparte de poder enviar AirDrop como siempre, simplemente haciendo clic en la persona y enviando, que luego hablaremos sobre ello, ahora también podemos compartir archivos de forma rápida, y digo rápida entre muchas comillas porque para mí es mucho más rápido de la otra forma, pero bueno, si te hace ilusión ver esta animación nueva del iPhone, ir a la foto, al archivo, lo que sea que quieras enviar, ir a la opción AirDrop, y ahora sí, cuando unes esos dos móviles, se pasa el archivo de uno a otro y, como digo, podrás ver esa animación nueva. Yo, repito, no creo que sea una funcionalidad que le dé mucho uso, sinceramente. Lo he probado bastante con Albert y me parece un poco más engorroso, pero vaya, si queréis ver esa nueva animación, podéis hacerlo de esta forma. Y hablando de AirDrop, esto, lo siento, no lo he podido probar a día de hoy, pero he leído rumores de que esto existe. Entonces yo te lo cuento por si lo quieres probar tú mismo, y es que la cosa está en que se ha mejorado AirDrop para que sea más a distancia. No sé si te ha pasado alguna vez de estar enviando un vídeo o una foto, te vas un momento al baño con el iPhone y se cancela ese AirDrop porque pues ya no te encuentra, por así decirlo. La cosa está en que parece que ahora AirDrop va también por internet, y si te alejas más de lo que deberías, entre muchísimas comillas, ya no se cancelaría esa transferencia. No lo he podido probar, como os digo, pero vaya, por si lo queréis investigar vosotros mismos, que sepáis que esto también se ha incluido con las mejoras de iOS 17. Un truquito que ahora también podemos apreciar en la App Store es que cuando te descargues una nueva aplicación, ya no solamente vas a poder ver ese relojito que va cargando según la conexión de internet que tengas, sino que ahora también vamos a poder ver el tiempo de descarga. Vas a poder ver ahí cuántos minutos o segundos le quedan. Algo que sí que veo útil y que creo que necesitaba una pequeña mejora es el Spotlight. ¿Y eso qué es? Pues básicamente es la búsqueda inteligente de tu iPhone. ¿Y cómo se activa? Pues simplemente deslizando la pantalla hacia abajo y ahí aparecerá esa búsqueda. Ahora, cuando buscas, por ejemplo, Wi-Fi o alarmas o algo similar que necesite una activación, vas a poder hacerlo directamente desde este menú sin tener que entrar en las aplicaciones. Y ya sabéis que eso es algo que yo siempre os he dicho, y cuando una aplicación te permite no necesitar entrar en su propia aplicación para realizar cualquier acción, es algo muy productivo y que yo siempre voy a recomendar. Entonces, ¿yo con qué lo he probado o con lo que le he dado más uso estos días? Pues con las alarmas. Ahora simplemente buscando alarma te van a aparecer, ojo, no las tuyas, alarmas sugeridas según el horario en el que estés probándolo, para que puedas activarlo en un simple clic. Si no te convencen, puedes darle a ver más y ahí vas a ver un catálogo más extenso de alarmas que te sugiera tu propio iPhone. Y como digo, puedes activarlos haciendo clic simplemente en el interruptor sin tener que entrar en la aplicación. A ver, Joy, llevamos ya 15 y no vas a hablar del standby o de en reposo de este nuevo modo. Pues no voy a hablar de ello porque creo que es lo obvio, creo que es como el peso de la actualización. Todo el mundo sabéis que si ahora lo ponemos a cargar el iPhone en horizontal va a aparecer este nuevo modo, así que no voy a hablar de ello en este vídeo, porque lo que he pensado es que si le sigo dando un uso real a este modo, os traeré un vídeo donde hable más en profundidad de cómo yo lo habré adaptado con las aplicaciones que nos proporcionen a lo largo de este mes de terceros. Entonces, como ahora mismo no le estoy dando ningún uso, tampoco quiero recomendaros nada ni que lo configuréis de alguna forma en concreto ni nada, así que ya hablaremos de ello más adelante en otros vídeos, así que suscríbete para no perderte ese contenido futuro. Lo que sí que voy a hablar y que también es obvio pero quiero mencionar es que los widgets se han mejorado. ¿Y de qué forma se han mejorado? Pues sí, voy a hablar del obvio, y es que ahora son interactivos. Puedes, por ejemplo, coger la aplicación de recordatorios y poder tachar, pero eso no lo vamos a ver en este vídeo, sino que eso lo vamos a ver en el vídeo del domingo cuando hablemos de iPad, porque eso le estoy dando uso en el iPad, no en el iPhone. Pero no solamente es eso lo que se ha mejorado de los widgets, sino que por fin vamos a poder tener, sé que es una tontería, pero los que me seguís, yo sé que esto lo estabais esperando, vamos a poder tener el widget de fotos, el original de Apple, y poder mostrar las fotos de un álbum que nosotros hayamos elegido, no lo que tu iPhone crea que debe mostrar en tu pantalla de inicio. Así que ahora puedes ir a widgets, buscar el de fotos, y ya verás que ahora hay más opciones para añadir a tu pantalla de inicio. Tienes que buscar el de álbum y ahora simplemente mantenemos pulsado y elegimos qué álbum quieres que se muestre. Así no hace falta que te pongas el widget de Pinterest
Pinterest o uno de color widgets o similar, puedes hacerlo directamente con el propio de Apple. Y que estás configurando tus widgets y que de repente pues se te ha movido toda la pantalla de cómo lo tenías. ¿A quién no le ha pasado eso, amiga? Ahora simplemente agitando tu iPhone como pasa en otras aplicaciones te va a preguntar: oye, ¿quieres volver a lo que tenías antes? Le dices que sí y ya está, se acabó. Ya no hace falta que te vuelvas a comer la cabeza de cómo estaban las aplicaciones puestas o qué habías puesto aquí en el widget. Nada, se te va a volver a poner como lo tenías antes de modificarlo. Pequeño truco. Bueno, entramos en las notas porque creo que notas y recordatorios las han mejorado bastante y estoy pensando en hacer vídeos concretos sobre esas aplicaciones. Así que simplemente en este vídeo déjame contarte esos pequeños trucos porque, por ejemplo, ahora podemos poner enlaces en las notas. Y no solamente enlazar otras notas que tengamos, que es lo que más he visto en otros creadores, sino que también podemos poner links, y eso sí que lo veo útil, al menos en el uso que yo le doy a las notas. Simplemente tenemos que mantener pulsada en la nota, en el espacio blanco por así decirlo, y hacer clic en la opción añadir enlace, así de sencillo. Cuando hagas clic en esta interfaz, simplemente aquí en el primer recuadro tienes que enganchar el link donde quieras que te lleve, y abajo ponemos un nombre. Por ejemplo, pues vamos a poner la web de Stradivarius y abajo pones Stradivarius o mirar ropa, y ya está, se te habrá creado como un hipervínculo. Y también otra de las mejoras de Apple Notes es que ahora vamos a poder cambiar la visualización de los archivos adjuntos. Por ejemplo, os pongo un caso súper práctico, y es que yo, por ejemplo, ahora para rehacerme el estudio pues he hecho fotos a medidas o algunos muebles o algunas tal. Entonces cuando yo añadía esa foto, se te ponía la foto a tope de la pantalla y eso pues te impedía un poco seguir ese ritmo en la nota. Ahora podemos cambiar la visualización y hacerlo en miniatura, así que súper bien, que ya sabéis que haciendo clic luego en la foto se te abre, o sea que maravilloso. No sé si te habrá pasado, pero a mí sí. Si tienes un Apple Watch y tienes un iPhone y no has visto este vídeo que te aparece por aquí en tarjetita, pues muy mal. Yo te recomiendo que cuando acabes este vayas a verlo porque ahí te enseño varios truquitos. Siempre te he recomendado que en el Apple Watch tengas activo eso de encontrar el iPhone porque es súper cómodo a la hora de luego buscar porque emite un sonido y lo puedes encontrar más fácil. Pues gracias a Dios os traigo el trucazo del año porque lo han implementado dentro del iPhone para que encuentres el reloj, o sea, maravilloso. Simplemente vamos a los ajustes, vamos a centro de control y aquí vas a ver la nueva opción que es hacer sonar Apple Watch. Ahora coges esa opción, la pones donde tú quieras de tu centro de control y ahora, amiga, amigo, cuando vayáis al centro de control os va a aparecer este icono. Si hacéis clic va a empezar a emitir ese sonido tan clásico de encontrar el iPhone, pero desde vuestro Apple Watch. Así será súper cómodo para localizarlo, porque no sé si te pasa, pero yo siempre lo pierdo. Si tienes un AirTag, este truco es para ti, porque no sé, pero yo, por ejemplo, comparto AirTags con Albert. Tenemos alguno en alguna mochila que a veces llevo yo y a veces lleva él. ¿Qué pasa? Que ese AirTag solamente lo podía visualizar en su aplicación Buscar Albert, no yo. Ahora, por fin, vamos a poder tener AirTags compartidos. No vas a tener que comprar dos AirTags y ponérselos los dos en la misma mochila. Simplemente lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación Buscar, localizar el AirTag que quieras compartir, hacemos clic y ahora vas a ver esa opción de compartir AirTag. Y listo, ahora ese AirTag lo vas a poder ver tú desde tu iPhone y tu amiga, tu amigo, tu familiar, tu pareja desde su propio iPhone y poder localizarlo y estar al tanto en todo momento. Y finalizamos el vídeo con una nueva funcionalidad que tiene el iPhone, más pensado para niños, pero sinceramente si estás ciega como yo, ciego como yo, no ves nada y necesitas tus gafas y ya son gafas muy gordas, vaya que tienes una miopía increíble, como es mi caso, creo que no está de más ponerse esta nueva opción porque está pensada justamente para reducir esa fatiga ocular. ¿Y qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la nueva funcionalidad que se llama distancia de la pantalla. Para poder activarla simplemente tienes que ir a los ajustes, tiempo de uso, donde ponemos siempre esas restricciones, y ahora vas a ver ya eso de distancia de la pantalla. Cuando hagas clic, si es tu primera vez, vas a ver que te explican un poco para qué es esto, más pensado para niños y para reducir esa posible miopía, pero también vas a ver que está pensada para reducir esa fatiga ocular que te he mencionado. ¿Y para qué es? Pues básicamente cuando tú tengas el iPhone en una distancia, creo que es menos de 30 centímetros, aparecerá como cuando se te bloquea la app de esto del límite de uso, aparecerá una pantallita que te dice, ojo,
tienes el iPhone muy cerca, deberías alejártelo. ¿Que te molesta, amiga? Pues lo desactivamos. Pero vaya, yo lo he estado probando y me va bastante bien para ser consciente de que tengo el iPhone aquí y yo no me estoy dando cuenta. Y ya está, este vídeo ha sido larguito, no podía hacerlo más rápido porque si no luego me decís que hablo muy rápido. Espero de verdad que os hayan servido, que los pongáis en práctica, que activéis algunos de los que os he mencionado, porque sinceramente creo que son esos pequeños truquitos, esas pequeñas cosas que nos trae la actualización que no se habla tanto y que nos pueden servir en un uso real de nuestro dispositivo. Así que, de verdad, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Déjame en comentarios si sabéis otros trucos que yo no haya mencionado, así más ocultos, no los básicos, que obviamente no los he mencionado en este vídeo. Y nada, yo os estaré leyendo. Os dejo por aquí un par de vídeos de otros truquitos del iPhone para sacarle más partido. Y nada, nos vemos este viernes con otro vídeo que creo que os va a gustar, así que es un haul así de Shein que creo que os puede gustar. Pero recuerda que sí o sí el domingo hablaremos de iPadOS 17. Un besito muy fuerte y nos vemos en un par de días. ¡Mua! ¡Chao!